Hay tecnología que asociamos inmediatamente con los años 80, elementos que se han convertido en íconos inconfundibles de esa década y que es ampliamente sabido que surgieron en esos días. Pero hay avances tecnológicos y científicos que también cambiaron la historia y que poco se sabe de ellos, o simplemente se ignora que fue en la década de los 80 cuando vieron la luz. Por eso vamos a recordar algunas de esas tecnologías y avances científicos que surgieron o se desarrollaron entre 1980 y 1989 y que no son tan conocidos ni destacados, pero que también tienen impregnada la esencia especial de esos días, donde todo era nuevo y las posibilidades infinitas, porque así eran los 80. Antes de los 80 hubo avances importantes para lograr una cámara fotográfica que fuera lo suficientemente versátil, útil y dispensable. Una cámara de cartón creada en 1948 y una de plástico en 1966 fueron los predecesores directos de este invento que generó gran revuelo entre los consumidores, especialmente entre los turistas. Esto pasó en 1986 cuando la empresa Fuji creó la Utsurundes o Quick Snap en inglés, una cámara con película de 35 milímetros que logró satisfacer muy bien las necesidades del público en general. En los días actuales las cámaras desechables siguen en uso, como por ejemplo en las bodas, para que los invitados capturen sus propias experiencias durante la celebración, y también son parte de los llamados kits de accidentes, con las cuales se registran inmediatamente los pormenores de un siniestro cuando las autoridades no se encuentran presentes. Durante 6 años, este fue el secreto militar mejor guardado del mundo, el F-117 Nighthawk. El avión furtivo o sigiloso fue desarrollado en 1981 por la compañía Lockheed Aeronautical Systems para ser el primer avión invisible a los radares gracias a su diseño basado en superficies angulares y al uso de materiales que absorben las ondas del radar. El avión fue entregado a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1982, quienes lo mantuvieron fuera del conocimiento del público hasta 1988, a pesar de que ya había sido usado durante la Guerra de las Malvinas en el mismo año en que fue creado. Esta aeronave fue presentada como uno de los más grandes avances militares y aeronáuticos de todos los tiempos, aunque al día de hoy sean considerados como obsoletos gracias a la tecnología de detección que ha avanzado mucho desde entonces. Estamos viendo el primer vuelo del Airbus A320 de la empresa Lufthansa que se dio en 1987. Esta es una familia de 4 modelos de aviones que fueron del A318 al A321 y cuyo diseño incluyó por primera vez en la historia controles computarizados y automatizados. Además de facilitar la navegación, se redujo considerablemente la variable del error humano, mejorando así la seguridad en los vuelos. Hoy podemos considerarlo como el primer avión digital de la historia y a pesar de que en el año 2010 la compañía lanzó una nueva generación de esta familia de aviones, continúa surcando los cielos, mostrando que sigue siendo una gran aeronave. Uno de los logros científicos más significativos de los años 80 no solo está relacionado con una de las amenazas a la salud mental más cercanas y destructivas como lo es la depresión, sino que además es un invento que en sí mismo se ha convertido en símbolo de una de las adicciones más extendidas, el Prozac. No es un secreto que la adicción a los antidepresivos llegó a ser una especie de moda en Estados Unidos y en muchas partes de Europa, especialmente al Prozac, que siendo creado en Bélgica en 1986, inmediatamente llegó a Estados Unidos para convertirse en tan solo 2 años en el antidepresivo más recetado de la historia, llegando a millones de personas desde entonces, para mal y para bien. Es que este polémico asunto tiene otra cara, pues la fluoxetina, como realmente es su nombre, ha sido el agente antidepresivo más eficiente y utilizado en el planeta y sobre el cual se podrían recoger millones de testimonios de personas que viven mejor después de que llegara a sus vidas. A este fármaco se le fueron encontrando a través de los años cada vez más propiedades y bondades. Comenzó siendo usado para tratar los trastornos depresivos, pero después se descubrió que podía ayudar con el trastorno obsesivo-compulsivo, luego con la bulimia nerviosa, con el trastorno de pánico, y así sigue una larga lista de condiciones de salud mental que se han tratado con la fluoxetina. Como todo en la vida, el Prozac tiene su lado positivo y su lado negativo, pero la razón para que esté en esta lista es que teniendo en cuenta todo lo anterior, indudablemente es uno de los inventos más importantes de los años 80. El 12 de abril de 1981 fue lanzado el transbordador espacial Columbia, un evento que sería el inicio de una de las etapas más importantes para la NASA y para el desarrollo aeroespacial.
Se le conoce como STS por sus siglas en inglés para Sistema Espacial de Transporte y fue el primer vehículo para orbitar la Tierra parcialmente reutilizable, dado que podía volver de manera controlada sin sufrir mayores daños y se podía reparar para una nueva misión. A pesar de su importancia en la era espacial, fue también un proyecto controversial que dejó un saldo de 14 personas muertas. La mitad de ellas fallecieron en el tristemente célebre desastre del Challenger en 1986 y la otra mitad en el último vuelo del Columbia en 2003. En 2011 llegó a su fin la era de este ícono de los años 80, pero no sin antes haber puesto en órbita cientos de satélites, sondas espaciales y hasta el mismísimo telescopio Hubble. Además, por supuesto, de haber sido un elemento esencial en la construcción de la Estación Espacial Internacional, el máximo símbolo hasta ahora de la conquista del espacio. Aunque muchos ubican la aparición de Windows en fechas diferentes, incluso en la década de los 90, la verdad es que la primera versión del mundialmente conocido sistema operativo surgió en 1983 con la versión 1.0. Aunque mejor que su antecesor, el MS-DOS, la primera versión de Windows no era la gran cosa y estaba plagada de fallas importantes, razón por la cual la versión 1.01 fue la que se lanzó al mercado. Entre varias mejoras y novedades, esta versión presentó por primera vez una de las características más famosas del sistema operativo: la odiada pantalla azul. A pesar de haber tenido muchos retrasos y tropiezos para empezar, todos sabemos cómo va la historia de su creador Bill Gates y la inacabable evolución de este sistema que nos acompaña hasta el día de hoy y que cambió para siempre la manera de interactuar con un computador. El primer corazón artificial fue inventado y patentado en Estados Unidos en 1963 por Paul Winchell, quien curiosamente, lejos de haber sido médico o algo por el estilo, fue un actor y ventríloco muy conocido en esos días. Desde entonces hubo muchos intentos fallidos, pero también pasos importantes para llegar a crear un corazón artificial que pudiera mantener con vida a un paciente por un tiempo prudente mientras se lograba un trasplante. Fue hasta 1982 cuando Barney Clark, un dentista de 61 años, se convertiría en la primera persona en recibir el Jarvik 7, un corazón artificial diseñado para durar toda la vida. El nombre procede de su inventor, el médico y científico Robert Jarvik, quien logró finalmente el propósito que se esperaba con este dispositivo. Su efectividad fue altamente cuestionada porque muchos de los pacientes morían, pero finalmente se reconoció su valor y aporte a la ciencia y la medicina por aquellos pacientes cuyas vidas sí mejoraron con el Jarvik 7. Por ejemplo, el dentista Barney sobrevivió durante más de 3 meses, lo cual era ya mucho tiempo en ese entonces, pero más allá, un hombre llamado William Schroeder, a quien se le implantó en 1984, logró sobrevivir casi 2 años con el Jarvik 7 en su pecho. Sin lugar a dudas, el corazón artificial de Jarvik fue un aporte valiosísimo para miles y miles de personas que hoy están vivas gracias a este artefacto y sus posteriores desarrollos. Este fue sin duda uno de los descubrimientos más importantes para el desarrollo científico y para la especie humana en sí. Igual que con la huella dactilar, cada persona tiene un perfil de ADN único e irrepetible que nos diferencia tajantemente de cualquier otro ser humano. Este descubrimiento ha sido la base para innumerables proyectos y desarrollos en la sociedad actual, obviamente comenzando con el campo de la genética y la medicina, pero también abarca la investigación criminal y forense, los proyectos de investigación tecnológica tanto civil como militar, y llamó la atención de muchas industrias que reconocen en la huella del ADN un valiosísimo recurso para ser aprovechado. Algo curioso de este importante descubrimiento es que se dio por accidente en 1984, mientras que su descubridor, el genetista Alec Jefferies, trabajaba en uno de los tantos proyectos que tenía entre manos, sin pensar que uno de ellos llevaría a la ciencia a acercarse a pasos agigantados para encontrar la esencia genética de nuestra especie. Gracias a este avance, hoy tenemos el mapa del genoma humano que nos permite conocer la estructura que determina, al menos desde la perspectiva científica, lo que hemos sido, lo que somos y lo que seremos. Es muy grato que hayas llegado hasta el final de este video, así que si te gustó este listado y te interesan los temas de los 80, suscríbete al canal y únete a esta nueva comunidad para seguir recordando lo mejor de esos años. Nos vemos hasta la próxima en Así eran los 80.